Temelandia. Mira cómo tiembla. Hoy presentamos... Yo no soy de vivorías. Bienvenidos a un episodio más de Mira cómo tiemblo, este audio podcast donde platicamos historias paranormales, ovnis, fantasmas y hasta políticos que desaparecen el dinero de forma extraña. Hoy es nuestro final de temporada, yo sé que nos van a extrañar y tenemos nuestro patrocinador, gracias, lindo y hermoso patrocinador de figuras de acción para niños y personas que no tuvieron una infancia plena. Rigo, platícanos un excelente broche de cierre de oro. Así es, Dan, pues hoy, como tú dices, es nuestro último episodio de la temporada, joven, así que prepárense porque el segundo se va a poner todavía más chido. Pero bueno, y esta historia es una historia un poquito más larga, todas las que hemos venido mencionando, porque está buenísima acá. Y empieza, fíjense bien, para ponernos un poquito en contexto, estamos hablando de un rancho pedorro, güey, allá en cerca de Aguascalientes, en Encarnación de Díaz, Jalisco, que es prácticamente ya ahí en la frontera con Aguascalientes, güey. Y ese rancho se llama Vivorillas, ¿va? Así, imagínate qué tan pedorro está que se llama Vivorillas. Entonces, es una población pequeña y todo este rollo. Lo interesante de esto, y es donde vamos a ponerse en contexto, es que hace años, cuando estaba el tema de la época de los cristeros, güey, ¿te acuerdas de la Revolución Cristera, todo ese pedo? Pues resulta que ahí fue un punto donde pues hubo muchas muertes y todo eso. Y como es un rancho pequeño, había un terreno grande, el cual ahí enterraban a todos los muertos, güey. Chingues. O sea, era como el panteón de ese rancho, ¿no? Sí. Enterraban allá a todos los muertos y a un lado de ese terreno hay una capilla. Ojo aquí, recuerden muy bien esta capilla porque es un punto importante de la historia, ¿no? Entonces, pues ahí enterraban todos los muertos. Lo interesante empieza que existe una familia donde el dueño de ese terreno es el abuelo de esta persona que nos contó la historia. Donde enterraban los muertos. Donde enterraban los muertos, así es. Güey, ¿quién demonios compra ese terreno, güey? No, o sea, ya era de él y él como que pues ahí entierren todo ese rollo, Fosa ¿no? común. Exacto, ¿no? Y esta persona que nos contó la historia se llama Mayra Alba. No le dio miedo, mijo. Di mi nombre, cabrón. Mayra, la futura heredera del terreno de los muertos. Ok, entonces ahí es donde empieza lo interesante. Entonces, en aquel entonces Mayra todavía no nacía, pero su abuelito era el dueño de este terreno y obviamente pues tenía su hijo y ese hijo es el papá de Mayra ya en la actualidad, ¿no? Pues resulta que en aquel entonces el papá de Mayra pues le compra el terreno a su papá. Su papá te compró ese terreno, un terreno grande, y se pone a fincar una casa ahí, ¿no? Fíjate, qué buena idea, ¿no? O sea, imagínense, aquí empieza lo interesante. Sí, pues, chinga su madre, yo finco una casa aquí donde sé que hay muertos abajo, vale gorro, ¿no? Cuando empiezan a fincar la casa, empiezan a sacar huesos, lo que en teoría son restos humanos, pero me comenta Mayra que no, que decían, es la pata de un chivo, es el hueso de un conejo, de menudo, de chingada. Exacto, tíralo, ¿no? La chingada. Entonces ahorita fincaron la casa, güey. Pues el papá de Mayra se le ocurre casarse, irse a vivir ahí con su nueva esposa, ¿no? La mamá de Mayra, ¿no? No recuerdo bien los nombres, pero más bien por cubrir el anonimato de ellos, vamos a ponerle Jacinto y Marta, ¿no? Jacinto y Marta, buenos nombres. Entonces Jacinto dice, pues vente vieja, aquí vamos a vivir en esta casa, el terreno está grande, ya la finqué y pues seamos felices. Pues viven ahí. Empiezan a tener como que acontecimientos que se escuchan pasos, ruidos y todo ese rollo, pero no les da mucha importancia. Como es un rancho grande donde hay vacas, chivos, en algunos lugares de la casa no tenían luz eléctrica y ponían velas y todo ese rollo, pues decían que de repente las sombras que veían era por la falta de luz, las velas causaban ese espectro, los pasos era porque a lo mejor por afuera andaban rondando las vacas. La típica que le quieres encontrar una explicación para no sentirte mal, ¿no? Así, Así es, ¿no? Entonces, dicen que estaban ellos casados, ya ahí viviendo en la casa, y el primer evento fuerte fue que estaban ellos platicando a gusto, comiendo en la cocina, y tenían una Coca-Cola, una botella de vidrio de Coca-Cola en la mesa. Estaban comiendo y de repente la botella por sí sola explota.
Entonces ellos dijeron, espérate, pues creo que esto de los pasos y las sombras, pues no es tan simple como se ve. Es una llamada de atención, güey. O sea, si a la familia le encantaba la coca y tronó la coca y es un... No te la tomes, no te hace daño. Y ya así pasó, ¿no? Entonces ellos se acostumbraron a vivir con este tipo de eventos, ¿no? Pasan los años y nace Mayra, ¿no? Nace Mayra, ella también dice que empieza cuando empieza a tomar conciencia, que empieza a ver sombras y todo ese rollo, pero para sus papás era normal, para ella también era normal, ¿no? Cuando llega más o menos como a los 2 años, 3 años Mayra, dice que iban pasando por el pasillo de la casa donde hay 3 cuartos, uno a cada lado y uno en medio. Iban pasando por ese pasillo y que se detiene Mayra y que le dice a su mamá: hay un niño enterrado allá adentro del cuarto de en medio. Otro punto importante aquí también es ese cuarto en medio, porque también más adelante vamos a ver que tiene algo que ver, ¿no? Entonces hay un niño y su mamá: no, espérate, vámonos, ¿no? Y se va, ¿no? Cuando tiene también 2 años, pues nace su otra hermana, güey. Su otra hermana, entonces pues ya estaban pequeñas, todo este rollo. Y llega un momento donde la mamá trabajaba arreglando manteles. Para arreglar los manteles, en parte de su proceso era subir a la azotea y estirarlos y tenderlos pues para que quedaran chidos, ¿no? En una de esas se sube la mamá a tender sus manteles y que voltea hacia la calle y ve que un viejito se mete a la casa, güey. Y estaban las 2 niñas adentro de su casa. Pues que baja en chingas este viejito, qué pedo, no, bajó en chinga y todo así, ¿qué pasó, mis niñas? Y nada, güey, o sea, no había nadie, güey, ¿no? Y así, ¿no? Que se empezó a hacer recurrente que veían a este viejito que se metía, güey. Se metía al grado donde Mayra y su hermana platicaban con él. Que su madre. No sé si era el panadero o lo que sea. Gracias, abuelito. Y todo ese rollo, ¿no? Entonces se les empezó a hacer normal. Ese fue otro evento. Empiezan a crecer todos y pues empiezan a vivir con ese tipo de cosas, ¿no? Se acostumbran y todo ese rollo, ¿no? Ya que están más grandes, cuenta Mayra que una vez pues su mamá le dijo: ¿sabes qué? Ponte a arreglar las plantas que están allá afuera, ¿no? Y pues como te digo, la casa es grande, pues ella tenía que entrar casi hasta el fondo de la casa por agua y pasar hasta la salida de la casa a regar las plantas, ¿no? En eso pasaba por afuera de una habitación que ellos le llamaban, que es la habitación donde veían la tele, que estaba un sillón, y al pasar por ahí que platicaba con su papá que estaba acostado ahí en el sillón, ¿no? ¿Qué onda, papá? Y ando regando las plantas. Ok, mija, y todo ese rollo, ¿no? Y después de 2 o 3 vueltas le dice su mamá: oye, ¿con quién tanto platicas? No, pues con mi papá. No, pero tu papá no está ahí, mira, está ya ordeñando la vaca a metros de distancia, ¿no? No, no es cierto, si yo estoy ahí con mi papá platicando. No. No, mira, ven. Y agarró de la mano a la niña y ahí van y... ¿verdad, Jacinto, que tú no estabas allá acostado? No, dice: no, yo llevo aquí 2 horas ordeñando la vaca. Dice: cabrón. Entonces ese fue otro evento. Y así siguen pasando eventos, bla, bla. Y en el cuarto de en medio era un cuarto que normalmente utilizaban como para visitas y todo. Tienen a una tía que es monja. Y esa tía monja los visitaba cada cierto tiempo, cada ciertos meses o cada año, y se quedaba a dormir ahí. Y le tocaba dormir en ese cuarto, ¿no? Y todo ese rollo. Lo interesante de esto es que una vez cuentan que estaba la tía monjita ahí acostada y empezó a escuchar ruidos. Y que abre los ojos y que ve 3 sombras. Y una de ellas, que era como tenía, aparte de sombra, tenía como la forma más humana de todas, y que le dice: yo solamente me quiero ir de aquí. Pero como ella es monja, pues bueno, pues se puso a rezar, bla, bla, todo ese rollo, y como que no quiso asustar mucho a la familia y todo ese rollo, ¿no? Y así seguían pasando cosas, bla, 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 hasta que una vez estaban dormidos los papás de Mayra, Jacinto y Marta, estaban dormidos, y en eso que Marta le dice: Jacinto, despiértate. Se despierta Jacinto y estaban esas 3 sombras otra vez. Y que ellos querían gritar o querían hablarle a las sombras y que no podían, güey, que se agarraron de las manos y que no podían, que querían gritar, moverse y no.
hasta que por fin pueden gritar. Y al momento que gritan, 2 sombras desaparecen, pero se queda una que es la misma que había visto la monja, güey. Y que les dice: ayúdenme a irme a mi casa. Entonces pues ya se empezaron a paniquear, todo este rollo. Y ya, güey, seguían pasando eventos. Otro evento fue que una vez estaba Marta en la azotea otra vez con sus tapetes y todo ese rollo. Y a lo lejos de la finca, pues estaba Jacinto ordeñando una vaca, ¿no? Y estaba Jacinto y que sentía una presencia muy fuerte, güey. Empezó a sudar, empezó a sentir frío y dijo: no, espérate, esto no está bien, algo está raro. Voy a contarle a mi esposa. Y se levanta y va y llega con su esposa y su esposa le dice: ¿quién era esa pinche vieja con la que estabas allá? Dice: no, pero ¿cuál? ¿Cómo no estabas allá con una pinche vieja güera? ¿Quién es esa pinche vieja? No. Dice: no, espérame. De hecho, vengo a contarte que yo estaba ahí, senté una presencia, pero obviamente no estaba con nadie. La verdad es que me dio mucho miedo y me vine para acá, ¿no? Y pues bueno, pasa el tiempo, bla, bla, crecen las 2 niñas y nace una tercera, güey. Nace una tercera y pues cuando todavía estaba bebé esta tercera, pues obviamente dormía con sus papás. Y otro evento fue que estaba la niña acostada en la cama, la mamá estaba en la orilla de la cama, pues cuidándola y todo ese rollo. Y en eso, una sombra se aparece a un lado de la cama. Y que dice la mamá, dice Marta, que la sombra se inclinó a querer agarrar a la niña. Y pues ella no, o sea, que quería pasar para allá, ¿no? Y de repente otra vez que ve esta figura de la mujer y que la mujer le dice: ella me puede ayudar. No sabe ni hablar, no chingues. Ajá. Entonces, pues, ¿cómo que ella, no? O sea, ya tuvo interacción con la pinche sombra. O sea, sí, o sea, la sombra le dijo que la niña le podía ayudar a la sombra. Entonces, pues, ¿qué pedo con este rollo, no? Y pues ya, güey, que pues tuvieron que tener más cuidado, que ya se preguntaban, ahora sí ya empezaron a tener miedo de qué está pasando en esta casa, güey, ¿no? El chiste es que, bueno, haciendo aquí un paréntesis, la segunda hermana de Mayra fallece a los 16 años, ¿no? Por una enfermedad y fallece, ¿no? El tema es que, pues cuando está hospitalizada, pues está de vecina o compartiendo habitación con otros enfermos y llega el momento donde, pues lamentablemente la hermana de Mayra fallece. Y uno de esos otros enfermos que estaba de vecino, que también ya estaba pues en las últimas, realmente ya no, creo que le daban como 10 o 15 días de vida. Y meses después se encuentran la mamá de Mayra y la mamá del otro de los enfermos, ¿no? Y pues ahí que se platicaron y todo, no, pues mi hija falleció. Y le dice la mamá del otro enfermo: no, pues mi hijo no falleció, se recuperó. ¡Ay, qué bueno!, ¿no? Y dice: déjeme decirle algo. Cuando su hija falleció, cuando nos dimos cuenta que se la llevaron porque había fallecido, mi hijo se encomendó a ella y pidió que intercediera por él en el cielo. Y por eso creemos que se salvó mi hijo. Y órale. Y pues bueno, pasa el tiempo. Su papá, el papá de Mayra, va un día al panteón a visitar la tumba de su hija. Y comentan que tienen una foto de su hija ahí en la tumba, ¿no? Y que el papá estaba ahí rezándole, platicando con ella, y en eso llega una señora, ¿no? Dice: señor, ¿usted es el papá de esta niña? Sí. Pues déjeme agradecerle a usted, porque yo tenía un problema muy fuerte, y hace días que vine, la vi su foto, me pareció agradable, me pareció una niña buena, y le pedí que me ayudara con este problema. Y gracias a Dios, hace unos días también se solucionó mi problema. No manches. Órale, ¿no? Entonces, pues su hermana al parecer pues tenía cierto don. Sí. Que ayudaba a las personas. Un día llegan a visitar una vecina a la casa de la familia y estaban ahí te dio este escalofrío, ¿verdad? Sí, güey, no, estaban ahí platicando en el cuarto del medio. Y en el cuarto del medio tienen varias fotos de familiares. Y pues tienen la foto de la hermana que falleció de Mayra. Y que estaban platicando y que le dice la vecina: oye, ¿ella es tu hija la que falleció? Dice: sí.
Y al momento que le dijo que sí, que se cae la foto, güey. Entonces, espérame, algo pasa aquí. Al parecer, nuestra hija está presente en todos lados y está ayudando a las personas, ¿no? Uh-huh. Pues ya no, ese es el paréntesis que quería hacer de esta historia. Pues resulta, regresando un poquito al tema de la familia burra que se le ocurrió fincar en un panteón. Pues resulta que hace como 6 o 7 años estaban ellos ahí. Encontraron petróleo. Exacto. Y se dieron cuenta que llegaron personas ajenas al rancho a la capilla que está a un lado de esa casa. Uh-huh. Y que durante varios días de trabajo sacaron los restos de humanos de 3 personas que al parecer eran aquí de Guadalajara. Entonces fueron por ellos para ya traérselos para acá, ¿no? Uh-huh. Cuando sacan estos restos humanos, se siente que la casa se cimbra, güey. Uh-huh. Y ya se traen estos 13 personas para acá. Van y no se quedan con las ganas y preguntan y dicen, oye, ¿qué pasó aquí? Dice, no, lo que pasa que hace años, en la época de los cristeros, mataron a 3 familiares míos y aquí los enterraron. Y realmente pues nosotros desde hace muchísimos años queremos llevarlos para darles una sana sepultura y todo, y no habíamos podido, y hasta ahora pudimos venir a por ellos. Y que a partir de ese momento ya no pasa nada en esa casa, güey. De cabeza, llévame a mi casa. Exacto, güey. Entonces ahí donde dijeron, entonces estas personas eran las que nos pedían ayuda, querían salirse, querían ser libres, todo ese rollo, y eran las que estaban aquí jodiéndonos la vida, güey. No manches, cabrón. Oye, y se me hace muy interesante lo de la hermana de Mayra, o sea, cómo hay 2 casos ya de intercesión, güey, o sea. Ajá, exacto. La del enfermo, el niño enfermo que estuvo ahí a un lado de ella, y otra que fue y le rezó en el panteón, güey. Así es. Wow, qué buena historia, cabrón. Esa Mayra de tener los nervios de acero, güey. Sí, Mayra, pues muchas gracias por esta historia y no sé cómo vivieron tantos años en un panteón. O sea, dile a tu papá que se pasó de lanza, la verdad. Le quiso poner adrenalina a su vida. Exacto. Dijo, pues en Culebrías no hay nada que hacer, no hay nada, que nos asusten los fantasmas. Órale, exacto. Pues ese rancho de Viborillas, entonces ahorita ya vive en paz y tranquilos porque ya se trajeron esos cuerpos que realmente se dieron cuenta que no eran de chivo, no eran de conejo, no eran de perro. Eran de estas 3 personas que en la época de los cristeros se los ejecutaron. Chingue su madre. Riva, una excelente forma de cerrar la primera temporada de Mira Cómo Tiemblo. Mándenos sus historias. Sigan al pendiente. Y yo soy Dan Larson. Me puedes encontrar en todas las redes como Dan Larson. Yo soy Rigo Sogué, también me puedes encontrar en todas las redes como Rigo Sogué. Y pues esto lo pueden ver en YouTube, en Facebook y lo pueden escuchar en Spotify. Y pónganse truchas porque la siguiente temporada vamos a tardar unas semanitas para que empiece el primer episodio de la siguiente temporada, pero se vienen cosas muy chidas. Mira Cómo Tiemblo.